Bien, aquí como nos damos de cuenta, queridos hermanos, vemos las imágenes de los Sagrados Corazón de Jesús y María, parroquia que en este momento está dirigiendo nuestro gran querido padre, el padre José Eugenio Hernández Buitrago. Hola, muy buenas noches, queridos compañeros de SPAC. Estamos en Entrevistas y Noticias SPAC. Nos encontramos en la parroquia de Sagrados Corazones de Jesús y María. Los que hemos tenido el orgullo y el honor de trabajar con el padre José Eugenio Hernández, sabemos que es una persona, un padre lleno del Espíritu Santo. Hemos querido recurrir e invitarlo a él, dándole la bienvenida, padre Eugenio, para que nos ayude a aclararle esas dudas que hemos tenido sobre los tributos o propiedades de la Santa Iglesia Católica, que hemos querido que el padre nos ayude respondiendo por qué decimos que la iglesia es una cuando hay muchas dudas de pero si vemos muchas iglesias, pero si hay otras, pero si está esta o aquella. Entonces qué mejor que un hombre lleno del Espíritu Santo nos aclare esa duda. ¿Por qué, padre Eugenio? Dándole nuevamente la bienvenida. Padre, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es una? Donde, y encontramos en muchos textos, de que hubo una ruptura debido a las herejías, apostasías y muchas otras cosas, y de ahí se desprendió la Iglesia Ortodoxa y otras más. Entonces, ¿por qué decimos que la Iglesia Católica es una? Bueno, lo primero es buscar la razón en nuestro credo, ¿cierto? El credo niceno-constantinopolitano dice la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Entonces es parte de nuestra fe, es esencia de nuestra fe cristiana católica. Ahora, la respuesta está en la Biblia, porque Jesús cuando fue y se encontró con Pedro y le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces Pedro fue el único que dijo, tú eres el Mesías. Y Jesús le dijo, a tu vez yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces tenemos un punto que es muy importante. Jesús nunca dijo, voy a edificar mis iglesias, sino mi iglesia. La iglesia de Cristo es una sola y está fundada también sobre la base de los apóstoles. Y la doctrina es una sola, y uno solo es el Dios de la iglesia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, a lo largo de los siglos, quizás dentro del seno de las mismas primeras comunidades siempre hubo esas tendencias de división, porque los seres humanos a veces queremos apartarnos de las bases de la fe. Y una base de la fe, nosotros sabemos que la iglesia tiene 3 bases: Biblia, tradición y magisterio. Y a veces cuando la gente se quiere apartar, se inventa cosas. Entonces yo diría que la iglesia es una. ¿Y por qué hay varias iglesias? Porque la gente se inventa lo que no dice la palabra de Dios, o la interpreta mal, que es la otra razón. Recordemos algo, ¿no? Que Jesús, ahí en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, oró: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el propósito del mismo Cristo es presentar una sola fe, como nos dice también la palabra, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y un solo Padre. Yo pienso que este elemento de la palabra de Dios y de la doctrina de la Iglesia Católica es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es la iglesia que el hombre se quiere inventar, es la que fundamentó Cristo, la que le encomendó Cristo a Pedro y a los apóstoles. Una iglesia con un espíritu, con una misión, con un Salvador, no es otra. Y es muy difícil, ¿cierto?, en estos tiempos, porque vemos que aún dentro del seno de la misma iglesia hay muchas divisiones. Estamos viviendo tiempos difíciles, yo digo. ¿Por qué? Porque la gente se quiere apartar de la Biblia y quieren una iglesia, por ejemplo, en Alemania, otra iglesia en Roma, otra iglesia en América Latina. Ese es un peligro.
Y el católico de verdad debe ser fiel a la doctrina de su iglesia y a la Biblia. Y lógicamente las interpretaciones que le dan los hermanos separados a la Biblia son desde su experiencia. Y como pasa, ¿no? Si uno saca un pez del agua, se muere. Si uno saca las enseñanzas de la Biblia del seno de la iglesia donde nació, pues se le da otro sentido totalmente distinto. Pero quedémonos también con esta reflexión. La salvación es una sola y nos la presenta solo una iglesia por medio de un solo Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. El que se aparte de esa enseñanza, que lo manden a la hoguera. Padre, usted acaba de decir una palabra muy clave, la experiencia. Padre, y para terminar, según su experiencia de vida, ¿cómo ve o cómo siente a la Iglesia Católica hoy en día? Pues yo veo dos puntos, o como dos tendencias más bien en la Iglesia Católica, dos tendencias. Primero, esa iglesia del Papa Francisco, que quiere ser una iglesia fiel a Jesucristo, que quiere ser una iglesia abierta, que no se aparta ni de la Biblia, ni de la tradición, ni del magisterio. Yo veo esa iglesia, a esa iglesia pertenezco yo. Una iglesia que es fiel a Cristo, que es muy humana porque es abierta, pero muy divina. Al Papa lo critican de muchas cosas, pero el Papa presenta a la iglesia como es. La otra tendencia es de los que se quieren devolver atrás, y yo pienso que es un error celebrar la misa en latín y tantas cosas, ¿cierto? Queriendo hacer aparecer la iglesia o a Cristo como algo misterioso, como algo, no sé, apartado de la cultura y de los seres humanos. Pienso que esa iglesia que se aparta de Biblia, tradición y magisterio, que no quiere obedecer al Santo Padre, es una iglesia que está traicionando no solamente al Papa, sino al mismo Jesucristo. Y tenemos que cuidarnos de esto, porque hay mucha gente muy inteligente, muy capaz, con un espíritu o una capacidad de convicción, y quieren torcer la fe de mucha gente y también de los más sencillos. Amén. Gracias, Padre. Padre, un saludo para compañeros de Parroquia San Matías Apóstol, quienes también le envían desde antemano muchos saludos, y con el gran deseo de que ojalá un miércoles en la noche nos pueda acompañar dándonos alguno de los temas que nos corresponde. Ojalá pueda acompañarnos ese día, porque es un deseo grande. Padre, muchísimas gracias por su tiempo, Dios lo bendiga, y un saludo para nuestros compañeros. Bueno, para todos los fieles de la Parroquia San Matías Apóstol, gracias por llevarme en su corazón, también lo llevo en mi corazón. Fue una experiencia bonita, crecimos un poquitico, yo creo que ustedes crecieron 1 milímetro, yo también crecí 1 milímetro, fue una experiencia que el Señor nos regaló. Y a los catequistas, pues un abrazo, catequistas queridos y catequistas que están siendo fieles a la iglesia. Ustedes son la mano derecha de un párroco en una parroquia como esta y como en la Parroquia San Matías Apóstol y en cualquier parroquia. Sigan por ese camino, sean fieles a su iglesia, sean fieles al Papa y sean obedientes también a su párroco. Que Dios bendice la obediencia. Dios me los bendiga, y para todos ustedes un abrazo. Gracias, Padre. Chao, chao, y nos vemos en el próximo encuentro. Buen día, queridos compañeros. Entonces, debido a tanto interrogante que tenemos respecto a nuestra Iglesia Católica, hoy nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora del Ave María, del barrio Madelena. Esperamos encontrar aquí a su párroco, el Padre Julián, para que nos aclare, nos dé una pequeña explicación con respecto a alguna de las dudas que siempre hemos tenido respecto a nuestra Iglesia Católica, de por qué es una, santa, católica y apostólica. Estamos acá en el altar de la parroquia
del Ave María. Entonces vamos a ver, a entrevistar a su párroco y a ver qué respuestas encontramos a las expectativas que tenemos frente a ella. Muy buenos días, queridos compañeros. Nos encontramos en la parroquia de Nuestra Señora de la Ave María en Magdalena, donde queremos tener una pequeña entrevista con su párroco, el Padre Julián. Padre Julián, bienvenido. Y estamos acá en Entrevistas y Noticias SPAR. Entonces queremos saber muchas cosas sobre la iglesia, de más de 2000 años que sabemos que existe la iglesia, que según se dice el fundador fue Jesús, y eso es lo que queremos saber. ¿Fue Jesús? ¿Hubo otro fundador? ¿Hubo otras iglesias? ¿Por qué existen los dos credos? ¿Por qué en uno de ellos decimos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica? Entonces por eso queremos tener como esa aclaración. ¿Y quién más? Que con los que de verdad son preparados y que de verdad saben de verdad y están al interior de nuestra Santa Iglesia Católica, a la cual orgullosamente pertenecemos. Padre, dándole nuevamente la bienvenida al grupo de SPAR de la parroquia de San Matías Apóstol. Padre, queremos saber entonces por qué en el credo de Nicea se nos dice mucho que la Iglesia es santa. ¿Por qué? Porque tiene santos, porque Jesús es santo. ¿Por qué? ¿Por qué es santa la Iglesia Católica? Muy buenos días, un saludo cordial para todos los que también se pondrán en sintonía a través de este video. Pues la Iglesia, como entendemos, es una, es santa, porque la Iglesia pues ante todo es, digamos, es divina, ¿no? Así como decimos que Jesús, siendo de condición divina, entonces, pero también se hizo hombre, ¿no? y vive también una realidad humana. Entonces decimos que la Iglesia es santa. Tal vez desea usted no porque tenga santos, a veces nos imaginamos las imagencitas allá en el templo, sino porque también tiene toda esa condición divina y compuesta por hombres de carne y hueso, que decimos con todas las fragilidades también humanas, pero ante todo decimos es santa porque está siempre guiada y orientada, porque la cabeza es Cristo Jesús, que es pues el enviado del Padre, y desde allí decimos que es santa, y todos estamos llamados a ir buscando esa santidad, a pesar de que entendemos de que tenemos esa parte humana, pero también contamos con esa gracia de Dios, o sea, esa ayuda divina, y entonces es en esa medida en que nos esforcemos por corresponderle cada día mejor al Señor, y entonces en esa medida es como logramos que la Iglesia también sea santa, a pesar de que está toda esa situación humana, realidades, pero contamos con la gracia, con la ayuda de Dios siempre. En esa medida que caminemos, correspondamos, nos esforcemos por ser testimonio, por vivir de acuerdo al querer de Dios y por en realidad imitar a Cristo, que es como a lo que queremos y estamos llamados, imitar a Jesús, a Cristo Jesús. Entonces en esa medida diríamos que la Iglesia es santa. Gracias, Padre. O sea que cualquier persona, se dice que por el bautismo estamos llamados precisamente a ser profetas, sacerdotes, reyes. O sea que es por el bautismo donde estamos llamados de verdad a ser santos, porque Jesús, entendemos que tanto Jesús como su mamita María fueron los dos únicos que nacieron sin el pecado original, pero nosotros sí, desde todos los que nacemos con el pecado original. Entonces no importa que cualquier persona, no importa qué tan pecadora sea, igual está llamado a ser santo. Claro que sí, o sea, no importa qué tan pecador sea, porque Jesús dice que el que no tenga pecado que le tire la primera piedra, no dice, pues que todos somos pecadores, pero pecadores que queremos cambiar, que queremos mejorar, que queremos cada día pues corresponderle mejor al Señor. Es en esa medida que nos esforcemos,
en que pidamos, en que ojalá pues también podamos vencer todo lo que nos lleva como a esa fragilidad o debilidad humana, pues en esa medida podemos ir caminando hacia la santidad y estamos llamados, claro está, por el bautismo, tal vez como lo dice usted, por el bautismo, llamados todos a ser santos. Gracias, Padre. O sea que, Padre, usted, por ser sacerdote, nos lleva un buen terreno ganado para la santidad, ¿cierto, Padre? Claro que sí. Pues todos estamos en esa misma propósito, esfuerzo, ¿no? de dar testimonio, de ser testimonio, y claro, y bregando, ¿no? Bregando con todas las fragilidades humanas que llevamos todos también interiormente. Y tal vez, como dice el Papa dice que oren o recen por este pecador, que quién soy yo, dice el Papa, yo soy un pecador también. Entonces todos somos o tenemos esas mismas fragilidades, pero queremos, claro, corresponderle al Señor y seguir dando testimonio desde cada pues, situación y en cada llamado y servicio que el Señor nos ha hecho. Amén, gracias, Padre. Bueno, compañeros, como nos damos de cuenta, de todas maneras, todo, no importa, la persona que esté en la calle, el delincuente más grande, el narcotraficante más grande, desde que haya sido bautizado, también está llamado, todos estamos llamados a ser santos, y como nos lo decía el Padre Julián, incluso él, revestido como está, tiene su fragilidad humana, donde también está llamado a cada vez ser más perfecto y donde también puede caer de pronto en alguna tentación, en algún pecado, pero igual estamos llamados a seguir imitando a nuestro Señor Jesucristo. Padre, Dios lo bendiga, y algún mensaje para nuestros compañeros de SPA. Gracias, Padre, por la entrevista y por su tiempo. Dios lo bendiga. No, pues felicitarlos a todos los que quieren también cada día formarse, seguirse preparando, ante todo para anunciar, porque esto es la catequesis, ¿no? Anunciar, proclamar, ¿no? A Cristo Jesús, o sea, seguir en este camino y en esta tarea de evangelizar. Como decíamos ahorita, tal vez también ante todo con nuestro testimonio, ¿no? Con nuestra vida, y como lo hizo siempre Jesús, pues amando y desde el amor sirviendo a todos, al prójimo y a todos. Entonces, que Dios los bendiga y felicitaciones por este deseo de querer anunciar al Señor con su vida y su testimonio. Amén. Gracias, Padre. Muy bien, compañeros, nos vemos entonces en el próximo encuentro con otra sorpresa. Chao, chao. Bueno, mis queridos compañeros, ya en este momento nos encontramos en nuestra parroquia San Matías Apóstol, donde vamos también a entrevistar a nuestros sacerdotes. Esperamos encontrarlos a los dos para que también nos sigan aclarando las dudas y nos den las verdaderas respuestas de las propiedades de la Iglesia Católica. Buenas noches, compañeros. Entonces seguimos acá, como saben, aclarando las dudas que tenemos sobre los atributos o propiedades de nuestra Iglesia Católica. En esta ocasión tenemos a nuestro vicario y amigo, el Padre Manuel Correa. Padre, dándole la bienvenida. Padre, queremos hacerle una pequeña pregunta sobre los atributos de que por qué es una santa católica y apostólica. Padre, tenemos una gran inquietud. ¿Por qué se dice que la Iglesia es católica? ¿Qué quiere decir católica? ¿Por qué? La universalidad de la Iglesia implica ser creada por Dios, para Dios, desde la humanidad. Y cuando hablamos de la humanidad, estamos haciendo referencia a todos los hombres y a todas las mujeres que habitan en el planeta Tierra. Lo que quiere decir que si nosotros hablamos de esos atributos de nuestra Iglesia Católica, estamos hablando del planeta Tierra, estamos hablando de todas las culturas. Lo que les quiero compartir es a nivel pastoral, que se entienda desde la perspectiva pastoral, desde la contextualización de la presencia de Dios en la humanidad. Entonces,
Si somos creados a imagen y semejanza de Dios, es toda la humanidad, es todo el hombre y la mujer del universo. No solamente son los de Asia, o son los de América, o son los de Europa, los de África, es toda la humanidad. La catolicidad hace referencia a esa amplitud. Hoy hay un término y un lenguaje muy universal. Y ese lenguaje, ese término universal, tiene que ver con englobar el mundo, al mundo en un momento real, en un momento histórico, pero real. Hablamos de globalización. Entonces, si podemos nosotros aplicar el término de globalización a la Iglesia, entonces hacemos referencia a que todos los seres humanos hacen parte o tienen el derecho de hacer parte de nuestra Iglesia Católica. Ya lo decía Jesús en el Evangelio cuando envía a sus discípulos: vayan y hagan que todos sean mis discípulos, todos. Él no dijo vayan solamente allí a Bogotá, vayan a Cundinamarca, o vayan por allá a Boyacá, o vayan al Valle, o vayan por todo el mundo. Entonces allí hay una referencia a la catolicidad de la Iglesia, entendida como esa familia creada por Dios a imagen y semejanza, que naturalmente se va construyendo, se va puliendo a lo largo de la historia, por medio de la palabra, por medio de los sacramentos, por medio del trabajo de ustedes, el trabajo pastoral que ustedes realizan, por medio de la formación que ustedes reciben, porque si reciben formación, comprenden entonces cuál es el ser de la Iglesia en torno a estas virtudes. Gracias, Padre. Padre, otra pregunta. ¿Por qué entonces, de qué se diferencia al ser universal de las otras doctrinas o creencias, si ellas también dicen, ay, nosotros también estamos por todos lados, por todo el mundo? Entonces, ¿en qué se diferencia? Lo que pasa es que cuando aparece Jesucristo, aparece un nuevo modelo de iglesia, aparece un nuevo modo de iglesia, aparece una nueva expresión de fe con Jesucristo, sin querer decir que no lo exista. Sí lo hay en el Antiguo Testamento, un modo de fe, un modo de expresión, un modo de celebración, una vivencia de la fe. Pero ya con Jesucristo, entonces, hay una forma más comprometida, hay un compromiso de vida, de fe, y la Iglesia Católica lo asume el 100% desde las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, hay profesiones de fe que no asumen el 100% de lo que Jesús plantea, porque hay intereses de pronto de quienes organizan esas nuevas iglesias que no son la raíz del catolicismo, sino que ya surgen después que se ha planteado un modelo de iglesia que Jesús nos ha hecho, nos ha construido, nos ha legado o sencillamente nos ha dado para que nosotros demos sentido a la vida. Gracias, muy amable Padre. Bueno, compañeros, espero entonces que haya quedado claro esas dudas que nos surgen o que muchas veces nuestros jóvenes y niños nos hacen. Padre, y por último, entonces, un mensaje que nos quiera dejar a nuestros compañeros de SPAC de San Matías Apóstol. Felicitarles porque formarse implica conocer, y conocer no es otra cosa sino evitar. Entonces, ustedes se forman, conocen su iglesia, trabajan en su iglesia, trabajan con su iglesia y evitan de pronto la quietud, la tranquilidad, la inercia de muchos creyentes, como comprendimos el domingo anterior. Fe
con obras. Muchos creyentes tienen fe pero sin obras. Bueno, compañeros, en este momento nos encontramos en la parroquia de San Ezequiel Moreno. Aquí estamos en el templo. Mire qué hermoso, donde su párroco es el padre Gerardo Díaz Niño, al cual buscamos también para hacer una pregunta, pero entonces el padre no se encontraba en el momento y nos respondió la hermana, una de las hermanas que ya de hecho estuvo con nosotros en SPAC, nuestra hermana Miriam. Entonces vamos a ver qué nos contesta ella, qué nos comparte ella también acá desde esta hermosa parroquia. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Continuamos con las aclaraciones de los atributos de nuestra Iglesia Católica. Ya como hemos visto, nos han aclarado que es porque es una santa católica. Esta noche tenemos de invitada a la hermana para que ella también nos diga por qué decimos que la Iglesia Católica, por qué es apostólica. ¿Qué quiere decir o a qué se refiere cuando dice que es apostólica? Porque hermana, y bienvenida hermana al grupo de SPAC de San Matías Apóstol. Muchas gracias, gracias por estar aquí en nuestra parroquia. A ver, las características de nuestra iglesia ya ustedes también las han enumerado. Una, santa, católica y apostólica, es lo que nos identifica y nos diferencia de las otras iglesias, ¿no es cierto? Es apostólica porque Jesucristo fundó nuestra iglesia, teniendo en cuenta el trabajo apostólico y a los 12 apóstoles con quien dio inicio, y nombrando a Pedro como papa y cabeza de esa iglesia, que era uno de los apóstoles. Y él muy claro se lo dijo: sobre ti edificaré mi iglesia. Pedro, ¿no es cierto? La palabra Pedro significa piedra, piedra sólida, roca en donde está fundamentada nuestra iglesia. Así que apostólica porque está fundamentada sobre los apóstoles, quienes después de Jesucristo fueron quienes fueron a llevar el mensaje de Cristo resucitado, y a dar testimonio de todo lo que ellos habían vivido al lado de Jesucristo. Hermana, o sea que esta podría ser una de las diferencias al ser apostólica en cuanto a las demás doctrinas o creencias. Exacto, es que la iglesia está fundamentada sobre Cristo. Cristo es la roca, Cristo es esa piedra angular en que está fundamentada nuestra iglesia. Pero Cristo al morir pues deja a su representante, y el representante de él fue Pedro, el primer papa de nuestra iglesia, ¿ya? Y Pedro pues fue uno de los 12 apóstoles que anduvieron con Jesús, que trabajaron con él, que fueron testigos de su vida, de su testimonio, de sus milagros, y estuvieron presentes también en la muerte de Jesucristo y en su resurrección. Ellos como apóstoles siguieron el camino de Jesús, enseñando y predicando lo que de él habían aprendido. Y nosotros también como cristianos católicos, seguidores de Cristo, que pertenecemos a nuestra iglesia católica, debemos ser testigos, debemos de ser luz de ese amor y de esos mandamientos que Jesucristo ha dejado en nuestras vidas. Así que pensemos que si somos católicos debemos de vivir a plenitud, dando ejemplo y dando testimonio de vida. Amén. Hermana, muchas gracias. Y un mensaje, gracias hermana, para nuestros compañeros catequistas de la parroquia San Matías Apóstol de la SPAC. Gracias. Pues a ver, yo quiero mucho SPAC porque yo también estuve en la SPAC. Yo estuve dirigiendo la SPAC más de 6 años en la diócesis, y yo amo el SPAC, amo a mis catequistas y felicito a todos los catequistas que se están preparando en esta escuela, porque verdaderamente es de gran enseñanza, y ojalá que todo lo que están aprendiendo pues lo puedan llevar a la práctica y hacer verdaderamente testimonios de ese amor de Jesucristo resucitado entre todos aquellos que están a su lado. Muchas felicitaciones, sigan adelante, nada de desanimarse, porque sabemos que el Espíritu Santo guía y orienta sus vidas y está con cada uno de nosotros. Amén. Los felicito. Que el Señor y Mamita María en este día los bendiga y los cubra con su manto. Amén. Muchas gracias. Hermana, muchas gracias. Bueno, compañeros, entonces, mire el mensaje tan hermoso que la hermana nos acaba de dar acá desde la parroquia San Ezequiel Moreno. Igual nos vemos más adelante en entrevistas Noti SPAC. Chao, compañeros. Muy buenas noches, ¿me regalas tu nombre, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Una preguntita, ¿tú eres católico? Sí, señora. Ok, bueno, entonces, ¿me podrías colaborar diciendo por qué la Iglesia Católica decimos que es una?
universal. Sí. Cuando Jesús declaró a Pedro como el primer papa que venía de la roca, desde ahí se fundó y dijo que la iglesia. ¿Tú sabes cuáles son las propiedades, atributos, las 4 propiedades, atributos de la Iglesia Católica? Propiedades o atributos, ¿en qué sentido? Porque pues digamos en la liturgia hay demasiados factores. Entonces, ¿qué propiedades, qué atributos te refieres tú? Ok, era que quería saber eso. ¿Sabes cuáles son los 4 atributos o 4 propiedades? Ok, son una de las que me acabas de responder, es una de las 4, que es una santa católica y apostólica. Y me respondes entonces ya una de las, la primera. De todas maneras, muchas gracias, muy amable por tu aporte. Dios te bendiga. Chao, chao. Gracias. Dios les bendiga. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es tan amable? ¿Me regala su nombre? Con gusto, Bernarda García. Señora Bernarda, ¿es tu merced es católica? Demasiado. Demasiado. O sea que sí me va a responder lo que yo quiero. Claro. Yo quiero saber, entonces, su merced que dice ser católica, ¿por qué la iglesia se dice que es santa? Porque la iglesia dice que es santa. Pues en mi conocimiento digo que la iglesia es santa porque está con los ángeles, con los santos y nosotros también porque queremos ser santos y está formado por el Señor Jesús. Muy bien, muchísimas gracias, Dios la bendiga por esa respuesta. Muchas gracias. Con gusto, muy amable. Buen A ti, día. muchas gracias. Muy buenos días. ¿Es tan gentil, me regala su nombre? Hilda Patarro. Doña Hilda, bienvenida. Para que por favor me colabores con una respuesta, no sé, disculpa, le pregunto primero, ¿su merced es católica? Sí, señor. Ok. Entonces, señora Hilda, para que por favor me comparta, según su experiencia de vida, cómo ha sido, cómo es o cómo ha sido la iglesia. Para mí la iglesia católica ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida, donde yo he podido estar, donde me siento mejor, donde siento la gracia de Dios, a pesar de que como humanos hay carencias o hay pecados sí, que llaman a Dios, pero queriendo ser cada día más santos, por eso estamos juntas, por eso caminamos conmigo. Doña Hilda, muy gentil, muy amable y Dios la bendiga. Muchas gracias. Bien, compañeros, entonces estamos aquí en la sección de ¿qué opina la gente? Estamos en entrevistas y noticias SPAC. Bien, vamos a entrevistar acá a una señorita. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Lisette. Lisette, una pregunta. ¿Tú sabes cuáles son los atributos o propiedades de la Iglesia Católica y cuántos son? Pues son 4. Es una santa, católica y apostólica. Muy bien, muchas gracias. Cuéntame para ti, ¿qué significa la iglesia? La iglesia pues es el cuerpo, ¿no? El cuerpo de Cristo. Cristo la cabeza y la iglesia pues el cuerpo, ¿no? Y que pues son todas las personas que desde el bautismo pues somos congregadas y hacemos parte de la iglesia, ¿no? Toda una comunidad que es universal y está abierta a todos. Ok, muchas gracias. Bien, compañeros, una opinión más de una persona que pertenece a la Iglesia Católica.